Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos dos seminarios, ¿vale? La primera va a ser Laura, Magisteros García, y la segunda Celia Costa. Hacemos primero las presentaciones y luego ya hacemos el turno de preguntas, ¿vale? Si hay algún problema los de casa, es el momento de decirlo por el chat. Y si no, nos aguantamos. Vale. Pues Luna Ballesteros García estudió el grado en Biología y el máster de Microbiología y Parasitología en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su trabajo de grado y máster en el Grupo de Investigación Colonización, Microbioma y Patogénesis Fúngica de la Facultad de Farmacia de esta misma universidad. Actualmente está realizando una tesis doctoral sobre la optimización de la transferencia de microbiota fecal para el tratamiento de infecciones recurrentes por Clostridium difficile en el grupo de metagenómica y microbiología clínica de la doctora Rosalita. Y el título es Búsqueda de bacteriocinas frente a Clostridium difficile. Así que, Luna, cuando quieras. Nada. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo el año pasado en el seminario del PERI os hablé un poco más de Clostridium difficile, aspectos de la bacteria, como cómo es el ciclo infectivo, se transmite, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Y aquí os voy a hablar un poco más de una investigación básica que realizamos en nuestro laboratorio y también consideramos que es importante para contribuir en la lucha frente a este patógeno. Creo que no pasa. Ahora. En términos microbiológicos, podríamos decir que Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, anaerobio, productor de toxinas y esporulador. Esto último es muy importante porque es capaz de formar estructuras de resistencia que le permiten sobrevivir en ambientes hostiles, como por ejemplo la presencia de oxígeno, y también dificulta mucho su eliminación porque resiste a desinfectantes químicos. Sin embargo, lo más importante y con lo que quiero que os quedéis es que es la principal causa de diarrea asociada al consumo de antibióticos. No, ahora sí. Esta bacteria es considerada como una amenaza global y uno de los factores es por el elevado número de casos de infección que produce al año. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos se registran hasta más de 500.000 casos al año y en Europa, que es el territorio que a nosotros nos interesa porque es donde estamos, hasta más de 120.000. Y hay que tener en cuenta que en el caso concreto de Europa, esta cifra está subestimada porque hay muchos de los países que no aportan información. E incluso en algunos como España no es de obligatoria declaración. Dentro de los factores que aumentan el riesgo de adquirir este tipo de infecciones, destaca el consumo de antibióticos. Estas moléculas lo que van a hacer es que van a romper la barrera protectora, que es nuestra microbiota intestinal, de forma que bacterias que en otras condiciones no podrían proliferar, empiezan a hacerlo y generan una infección, como es el caso de Clostridium difficile. Además, dentro de estos factores se suma edad avanzada y estancias hospitalarias largas. Esto se debe a que Clostridium difficile es lo que llamamos un patógeno nosocomial, es decir, que está en los hospitales y se transmite fundamentalmente en estos entornos. Además, problemas de inmunodeficiencia o haber tenido infecciones previas por esta bacteria aumenta el riesgo de infección. Otro de los motivos por el cual es una amenaza global es que los tratamientos disponibles son muy limitados. En esta diapositiva os traigo unos recortes de las recomendaciones de las principales guías clínicas, tanto americana como europea, y lo que quiero recalcar es que ambas recomiendan en primera línea el uso de antibióticos, concretamente la flidaxomicina, y si no hay otras opciones se recurre a vancomicina o metronidazol. Y otras alternativas que también se presentan como fuertes candidatas al uso de antibióticos, como es el caso de la transferencia de microbiota fecal, quedan restringidas a las segundas recurrencias, que para que os hagáis una idea, pues correspondería al tercer episodio de infección que sufre un mismo paciente. Desde el punto de vista clínico siempre está la gran pregunta de si transferencia de microbiota fecal sí o no. Por un lado, es indudable que es un proceso altamente efectivo, tiene una efectividad del 90% a partir de la segunda recurrencia, pero también la tendría si se aplicara desde el episodio inicial. Y además se suma que es ampliamente seguro, ya que los efectos secundarios que se han registrado pues tienen baja gravedad, como por ejemplo pueden ser náuseas, dolor abdominal, cólicos. Sin embargo, tiene unos aspectos negativos pues, que hay que tener en cuenta. Y es que la transferencia de microbiota fecal consiste en administrar heces de un donante sano a un paciente que tiene una enfermedad por una alteración de la microbiota. Y básicamente lo que queremos conseguir es restaurar en ese paciente
una microbiota sana a partir de todo el contenido de las heces. ¿Cuál es el problema principal? Que se desconoce realmente la composición. Tenemos una idea de que la forma, pero tampoco sabemos de forma exacta cuáles son sus composiciones o si estas muestras podrían llegar a variar en diferentes periodos de tiempo. Además, pues hay un riesgo claro de transmisión de patógenos si no se hacen unos controles microbiológicos adecuados, aunque es verdad que aquí me atrevería a decir que en España, con todas las medidas de seguridad que llevamos, pues este riesgo está prácticamente nulo. A esto se suma otra de las grandes críticas, que conocemos qué efecto puede tener a largo plazo modificar la microbiota de un paciente, y más hoy en día que sabemos que hay muchas enfermedades que están ligadas a determinadas composiciones de microbiota, y aunque parece algo menor, hay una dificultad bastante grande en la búsqueda de donantes porque un porcentaje muy pequeño de la población puede ser certificado como tal. Es por ello que se buscan alternativas que sean seguras e igual de efectivas a esta transferencia de microbiota fecal convencional donde se administran todas las heces. Y de hecho en esta línea ya se están comercializando probióticos de cepas que se sabe que tienen una actividad frente a este patógeno e incluso pues consorcios de varios tipos de cepas. Sin embargo, pues no se ha conseguido reproducir esa efectividad que tiene esta transferencia de microbiota fecal. Y es que es muy importante entender la complejidad de relaciones que se producen tras este procedimiento, tanto a nivel de nuestra microbiota como a nivel del hospedador, para proponer una alternativa que realmente esté a la altura. Y aunque esto suena un poco pretencioso, pues es parte del objetivo de mi tesis, donde pues obviamente somos conscientes de que no vamos a llegar a descubrir todo, pero sí que queremos poder aportar claves para optimizar este tratamiento de momento de la infección, porque es recurrente, porque los es difíciles, que es lo único para lo que está aprobado. Para conseguir esto tenemos como dos grandes líneas de investigación, una de ellas que es la búsqueda de bacterias con actividad frente a clostridioides difíciles y otra la búsqueda de moléculas fecales que tengan actividad contra este patógeno o sus toxinas. Y es que cada vez más pues, los estudios apuntan a la importancia de los metabolitos que hay en las heces en el éxito de este procedimiento. Yo ya os voy a hablar de la línea que tenemos más desarrollada actualmente, que es la búsqueda de bacterias con esta actividad antimicrobiana frente a nuestro patógeno, pero concretamente bacterias que producen bacteriocinas. Las bacteriocinas son unos péptidos producidos por bacterias para atacar a otras bacterias que están filogenéticamente muy relacionadas. Entonces, la hipótesis que tenemos es que dentro de toda esta microbiota que introducimos al paciente por medio de las heces, habrá alguna bacteria que sea capaz de convivir con clostridioides difíciles y competir con él mediante la producción de bacteriocinas. Para ello, empezamos aislando bacterias fecales de donantes certificados. Nosotros sembramos muestras de heces de 3 de nuestros donantes en una batería de medios generales y selectivos. Incubamos estos medios a 37 grados durante 24-48 horas y en ausencia de oxígeno. Esto último es muy importante porque los clostridioides difíciles es anaerobio, entonces necesitamos bacterias que puedan compartir nicho con él. Y lo que obtuvimos fueron resultados como los que os traigo representados aquí. Para el que no esté muy familiarizado, en microbiología nosotros hablamos de unidades formadoras de colonia y básicamente consisten en bacterias que hemos conseguido aislar de una biomasa muy concentrada, de tal manera que empiezan a crecer de forma clonal y acaban formando estos puntitos macroscópicos. El siguiente paso que quisimos es ver si estas colonias que os he comentado había alguna que tuviera actividad frente a clostridioides difíciles. Así que para ello lo enfrentamos con la cepa de referencia ATCC 9689 en un tipo de siembra que nosotros llamamos en césped, que básicamente consiste a que clostridioides difíciles lo vamos a sembrar de forma que crezca homogéneo por toda la placa y luego algunas de estas colonias aisladas, concretamente 100 de cada uno de los medios que utilizamos, las picamos en esta placa. Tras la incubación en las condiciones que aparecen en la pantalla, lo que podemos ver es que en torno a algunas de estas colonias hay halos de inhibición de crecimiento de este patógeno. Y además, alguno tiene un tamaño diferente al resto. Identificamos estas colonias que tenían una actividad que a nosotros nos interesaba por medio de maldito y realmente para ver si este cambio en el diámetro del halo es porque hay bacterias que tienen más actividad contra clostridioides difíciles que otras, estandarizamos un poco el método, que básicamente consistió en cultivarlas todas a una misma concentración celular
e inocular 50 microlitros en una placa, en pocillos de una placa que habíamos sembrado en césped, como os he comentado. Y aquí la particularidad es que además de la cepa de referencia, hemos introducido otras 2 cepas clínicas que son bastante relevantes porque provocan infecciones que son más graves. Y los resultados, pues, son como los que os voy a explicar ahora un poquito más grande. Gracias a esta técnica conseguimos identificar en uno de los 3 donantes aislados de Enterococcus lactis que tenían actividad frente a todas las 3 cepas de Clostridium difficile que hemos testado. Y además lo interesante es que encontramos uno de los aislados que forma un halo de inhibición más grande, que básicamente eso lo vemos en que el diámetro es ligeramente mayor que otros que inhibían. Entonces, básicamente nos interesó mucho este aislado porque tenía esa actividad, digamos, más alta, y es el que hemos utilizado para todos los estudios que os voy a explicar ahora. Como yo os he dicho al principio, buscamos bacterias que produzcan bacteriocinas, que son proteínas. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurar que la actividad que estamos viendo tiene una naturaleza proteica. Esto se hace obteniendo el sobrenadante libre de células, que básicamente es un cultivo celular al que le hemos quitado, pues, por procesos de centrifugación y esterilización por calor, todas las bacterias, que sería la maquinaria sintética, y lo hemos tratado con proteínas acá. De forma que si hay alguna o algunas proteínas responsables de esta actividad, pues iba a desaparecer porque las habríamos degradado, que básicamente pues es lo que obtuvimos en este resultado. Como es posible que esta actividad tuviera una naturaleza proteica, quisimos buscar posibles candidatos. Así que secuenciamos el genoma completo del aislado y utilizamos el programa Bagelford para la búsqueda de bacteriocinas. Este programa nos dio un reporte en el que identifica lo que él llama un área de interés, que básicamente son clústeres potenciales relacionados con la producción de bacteriocinas. Si nosotros pinchamos el vínculo, podemos ver cómo es la estructura de este clúster que nos propone el programa y podemos ver cómo en la zona de la izquierda hay 2 regiones que identifica como genes que pueden producir bacteriocinas. El primero de ellos produciría una bacteriocina, que es la enterocina L50A, y el que está al lado daría lugar a un péptido que el programa no sabe identificar. En una búsqueda bibliográfica estuvimos buscando más acerca de esta enterocina L50A y vimos que forma parte de un sistema de 2 bacteriocinas con la enterocina L50B. Entonces empezamos a ver si a lo mejor este péptido que no nos podía identificar se trataba de ese. Así que para ello hicimos un alineamiento con Clustal de nuestra posible enterocina L50B y la enfrentamos a la de referencia y vimos que se trataba de la misma proteína. Esto nos puso súper contentos porque cuando vimos todo el espectro de acción que tenía esta enterocina, pues como veis hay diferentes tipos de géneros bacterianos, pero también el género Clostridium. Y si recordáis, yo os he dicho hace relativamente poco que estas bacteriocinas afectan a proteínas que están filogenéticamente relacionadas. Y es que hace poco Clostridium difficile era Clostridium difficile. Quisimos también confirmar que efectivamente este operón, ¿no?, que nos predecía el programa estaba en el genoma, así que hicimos una PCR utilizando como referencia el control positivo, perdón, el enterococo donde se describió la existencia de estas bacteriocinas y obtuvimos una amplificación que realmente nos confirmaba que estaba el sistema genético. Esto está muy bien, pero hay que demostrar realmente que estos genes tienen una función, entonces se tienen que expresar. Así que quisimos detectar la enterocina L50A y L50B en un sobrenadante libre de células, ya que las bacteriocinas las van a liberar al medio. Así que para ello hicimos una precipitación proteica con sulfato amónico, hicimos un conjunto de cromatografías seriadas para purificar estas proteínas, entre las cuales estarían las bacteriocinas, y finalmente las detectamos por maldito. Bueno, aunque es verdad que esta purificación no ha sido muy, digamos, la típica de artículo, que es perfecta, sí que nos valía para identificar los picos. Encontramos 2 que podrían corresponder al de la enterocina L50B y L50A respectivamente, pero si os dais cuenta, la masa experimental es un poquito más grande que la masa teórica, concretamente 29 Daltons. Y es que se ha visto que hay algunas bacteriocinas que cuando sufren modificaciones postproduccionales pueden aumentar su peso molecular en valores cercanos a 28 o 29 Daltons. Hasta aquí sí que hemos visto que hay una bacteriocina que realmente podría ser la candidata de nuestra actividad, pero hay que demostrar si la tiene. Así que para ello hacemos lo que nosotros conocemos como los estudios de concentración mínima inhibitoria bactericida,
A lo mejor en la diapositiva anterior no queda muy claro lo difícil que es producir bacteriocina y más ya en las concentraciones que se necesitan para este tipo de estudios. Así que lo que hicimos fue utilizar estos péptidos de forma comercial. Y aprovechamos que teníamos Nisina Z, que es una bacteriocina que es la única que está aprobada como uso alimentario y que además también tiene actividad frente a Clostridios difficile, como control positivo. Básicamente, estos ensayos os voy a explicar con el ejemplo de la enterocina L50, porque entiendo que a lo mejor no todo el mundo sabe cómo funcionan. La concentración mínima inhibitoria es la concentración más baja de producto que inhibe el crecimiento de la bacteria. Entonces, para que os hagáis una idea, en este esquema, pues a 0,062 microgramos mililitro de enterocina, vemos representado unos puntos en los pocillos, que eso indica que a esa concentración crece Clostridium difficile. A partir de 0,125 ya no vemos crecimiento. Eso apunta a que hemos alcanzado la concentración mínima inhibitoria. Para la concentración mínima bactericida, que es la concentración más baja que provoca la muerte celular, es muy importante sembrar los pocillos, sobre todo esta parte donde no vemos turbidez. Esto se debe a que si la enterocina tiene un efecto bactericida, yo no veo turbidez y en las placas donde lo he sembrado tampoco hay crecimiento. Ha muerto la bacteria en presencia de este compuesto. Sin embargo, puede pasar que yo aquí no vea turbidez, pero en el momento en el que lo siembro haya crecimiento. Eso significa que no ha matado a la bacteria, sino que en su presencia la impide crecer. Bien, pues una vez explicado esto, nuestros ensayos demostraron que la concentración mínima inhibitoria y bactericida coincidían en un valor de 0,125. En el caso de la enterocina L50B, este valor es un poquito ligero, vuelven a coincidir, se alcanzan unas concentraciones ligeramente superiores. Tampoco sorprende mucho porque la bibliografía sí que hace hincapié en que la enterocina L50A tiene una actividad más potente que la B, y sin embargo nos llamó mucho la atención con respecto al control, que aunque siguen es verdad que siendo valores cercanos, pues son más bajas que con el caso de la nisina. Yo hasta aquí os he contado todo lo que hasta dónde hemos llegado con la enterocina L50 y la enterocina L50B, así que aunque quede un poco raro, sí que quiero volver un poco atrás, porque es que he estado haciendo una rotación aquí del PEDIF en un laboratorio que es especializado en bacteriocinas y vimos la posibilidad de lanzar nuestra secuencia también a otro programa que es el Antiesmas. Esto se debe a que el Baker-4 nos identifica muy bien bacteriocinas clásicas, pero la ventaja que tiene este programa es que también busca péptidos similares a bacteriocinas. Que esto no quiere decir que no sean bacteriocinas, sino que es que hay muchas veces que si no están identificadas, pues no te las podría detectar el Baker-4. De esta forma, bueno, todo lo que voy a explicar es reciente porque lo hemos hecho esta semana, así que no tengo conclusiones, pero bueno, yo lo cuento. Utilizando el programa Antiesmas, hemos identificado 3 nuevas bacteriocinas que no habíamos visto con el Baker-4, y lo interesante es que una de ellas es la enterocina P, que también tiene un espectro de acción bastante amplio, similar al de la enterocina L50B, pero tiene la particularidad de que también afecta a especies del género Clostridium. Así que también nos llama la atención por si pudiéramos tener suerte también con esta bacteriocina. Lo siguiente que vamos a hacer, y que todavía está un poquito a medias, es la producción de estas bacteriocinas que hemos detectado con el programa Antiesmas mediante un sistema que se llama el CELFI, que básicamente consiste es bastante curioso, porque en un tubo Eppendorf solamente en un periodo de 2 horas y a 37 grados vamos a conseguir sintetizar un péptido funcional. Para ello tenemos que tener localizado el gen de la bacteriocina que nosotros queremos producir, tenemos que sintetizar un gen sintético que básicamente tiene la parte del gen estructural que codificaría en este caso para nuestra bacteriocina, y la vamos a aportar un promotor y un terminador que necesita este sistema para poder llevar a cabo la reacción. Una vez que se realiza, hay que comprobar si este péptido funcional tiene actividad frente, en este caso, a la bacteria que queremos, puede ser que la tuviera para otra, así que se sembraría una gota y lo que veríamos es si dentro de esa gota se inhibe el crecimiento de los Clostridium difficile. Bueno, pues salvo esto último que me queda pendiente para otra sesión, las conclusiones a las que podemos llegar con este trabajo es que las bacteriocinas frente a Clostridium difficile podrían contribuir en el éxito de la transferencia de la microbiota fecal, y que se describe por primera vez que las enterocinas L50A y L50B tienen un efecto bactericida, por lo menos contra la cepa de referencia a la que le hemos testado. Dentro de las perspectivas de futuro,
Tenemos ampliar los estudios de actividad bactericida, queremos extenderlos a cepas hipervirulentas, que son las que causan los problemas clínicos. Tenemos también pendiente de aprobación un modelo in vivo para estudiar cómo es la respuesta en modelo de ratón a una infección tratada con un tratamiento clásico de vancomicina, transferencia de microbiota fecal y bacteriocinas. Y también nos gustaría buscar más bacteriocinas y hacer posibles combinaciones para ver sinergias. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues ahora, su turno de Celia. Un momentito. Al final, Tere, las preguntas al final, ¿vale? Vale, pues ahora damos el paso a Celia Costacano, que nos va a dar el seminario de valoración integral de la farmacoterapia en el paciente crónico complejo, intervención versus control. Y Celia es graduada en farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, realizó la estancia Erasmus, no sé si, ¿no? En la Universidad de Malta, por lo que recibió el premio Erasmus excelente por el ya sé lo que es. Máster en Neurociencias por la Universidad de Salamanca, en el que realizó estudios acerca de la influencia de la resistencia cerebral a la insulina sobre la prolactina y el giro dental. Realizó el experto en investigación y ensayos clínicos por la Universidad de Castilla-La Mancha y gracias al contrato de investigo comenzó a trabajar en el proyecto Impacto de la valoración integral de la farmacoterapia en el paciente crónico complejo desde el servicio de urgencias, en el servicio de farmacia de este hospital, el cual ha sido presentado en congresos tanto nacionales como internacionales. Y actualmente es parte del equipo del área de ensayos clínicos del servicio de farmacia de este hospital. Elia, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a todos. Y bueno, la presentación, hice una pequeña introducción, la primera presentación en febrero de este proyecto en el que conté un poco como la parte del grupo de intervención, ¿vale? Y ahora os voy a presentar la comparativa del grupo de intervención con el grupo control, qué resultados hemos sacado, ¿vale? Para aquellos que no vinieran, os voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, esto no puede pasar. Vale. Bueno, este es el índice que vamos a seguir, ¿vale? Introducción, hipótesis, sujeto de mitos y fusiones. Y bueno, os hago una pequeña introducción de lo que es un paciente crónico complejo, que es un paciente que tiene una o varias enfermedades progresivas, limitantes y normalmente con fallo orgánico, que tienen una media de edad bastante avanzada, son polimedicados y tienen necesidades cambiantes que hace que necesiten revaloraciones continuas de distintos especialistas sanitarios. Normalmente son entre un 3-5% de la población y se llevan entre 20-40% de los ingresos hospitalarios. Este proyecto surgió a través de una estrategia que la Comunidad de Madrid publicó en 2015, en el que daba como claves para poder hacer frente a estos pacientes, para mejorar la calidad asistencial de estos pacientes. En este se presentaba la pirámide de Kaiser, en el que se describía qué tipo de pacientes necesitaban más cuidados asistenciales respecto al autocuidado que podían tener ellos mismos. Y los pacientes crónicos complejos, en este caso, son los que estamos estudiando, son aquellos que están en la punta de la pirámide, que son los menos, pero son los que mayores recursos sanitarios se llevan. Entonces, esto necesita una gestión integral de todos los sanitarios. Por ello, nuestro proyecto consta de un equipo multidisciplinar en el que forman parte el servicio de urgencias, especialistas del servicio de urgencias, enfermeras de continuidad asistencial y farmacéuticos de atención primaria y del servicio de farmacia. Nuestra hipótesis es que nuestra intervención va a poder, o sea, la intervención que es la valoración integral de la farmacoterapia, va a permitir disminuir los errores de medicación,
de conciliación, perdón, disminuir los problemas de salud relacionados con la medicación y reducir las visitas al servicio de urgencias e ingresos hospitalarios. El objetivo principal es evaluar esta intervención, esta valoración integral, en términos de seguridad, resultados en salud y resultados en recursos sanitarios. Como objetivos secundarios es cuantificar la reducción de errores entre el intervención y el control, evaluar la disminución de problemas de salud y ver si esta intervención puede aumentar la continuidad de asistencia en relación con la farmacoterapia. Este estudio está diseñado de tal manera que es un estudio de intervención con control aleatorizado prospectivo que se realiza en el servicio de urgencias. Este proyecto empezó en septiembre de 2022 con la aprobación del CEIM. Sigue con un análisis de viabilidad para ver cómo podíamos afrontarlo. Y en enero de 2023 comenzó hasta diciembre de 2023 que estuvimos reclutando pacientes. Luego, en enero de 2024 empezamos a analizar los datos que habíamos recogido y empezar a recoger los datos de los pacientes control. Y entre enero y septiembre de 2024, que es la fecha de la que estamos redactando y difundiendo, pues se puso en marcha la asistencia, el día a día, vamos, sin tener que recoger datos. La población diana es que el criterio de inclusión son que sean pacientes estratificados como pacientes clínicos complejos que se encuentren en el servicio de urgencias. Esto lo hacemos a través de un localizador que tenemos en HCIS que es crónicos complejos y urgencias en planta. Y vemos en qué lugar están estos pacientes y dónde podemos ir a verles. Y esto también se diferencia con las alertas que están en HCIS cuando te metes en la historia clínica del paciente a través de una pequeña pirámide de Kaiser, que es esta que tenemos aquí, que en este caso se ve que es la pirámide. Los criterios de exclusión fueron situación clínica grave, que fueran institucionalizados, que estén en residencias, que estén en cuidados paliativos, incluidos en ensayos clínicos y que estén en el área de consultas de servicio. Estos pacientes se aleatorizaban según el momento en el que venían urgencias. Es decir, nosotros hacíamos un corte a las 9 de la mañana desde el localizador que tenemos a mano y de lunes a viernes. Entonces, a las 9 hacíamos un censo de todos los pacientes que teníamos y veíamos qué pacientes cumplían los criterios de inclusión y no cumplían los criterios de exclusión. Y una vez seleccionados los pacientes, realizábamos una valoración en menos de 24 horas por todos los facultativos y demás profesionales. Vale, esto de golpe parece mucho, pero vamos a simplificarlo. En un primer momento detectábamos el PCC con el localizador y nosotros íbamos al servicio de urgencias. ¿Qué hacíamos allí? Hablábamos con el paciente y le incluíamos en el estudio. Entonces, realizábamos una entrevista donde hacíamos la conciliación de la farmacoterapia que tenía el paciente. Hacíamos una revisión farmacológica según las comorbilidades que estos pacientes tenían y según la situación clínica que ellos tenían y realizábamos un informe de recomendaciones farmacoterapéuticas en función de lo que decíamos. Luego, había pacientes que volvían a casa directamente, no pasaban por un ingreso. Entonces, pues, alta a domicilio, o sea, seguían el circuito de alta a domicilio, tenían una revisión al mes en el que hacíamos una llamada y contactábamos con los facultativos si era necesario. Y luego, por otro lado, hacíamos una revisión de 3 meses sin tener que tener contacto con el paciente. Luego, si el paciente ingresaba en el hospital, lo que hacíamos era que tener un seguimiento farmacoterapéutico durante la estancia en el hospital. Además, al alta, hacíamos un informe de recomendaciones farmacoterapéuticas y seguía el mismo recorrido de seguimiento que los pacientes que se iban a salir. Entonces, el abordaje, para resumir un poco, la preselección, recogíamos los datos que teníamos de sociodemográficos y farmacológicos iniciales a través del módulo de prescripción única que es el MUP. Luego en el ingreso, conciliación, revisión y elaboración, y al alta, revisión de la farmacoterapia. Bueno, también entregábamos un plan oral y escrito que tenía que tomar al alta y hacíamos un seguimiento con continuidad asistencial. ¿Qué pasa? En el grupo control realmente no podemos hacer la mayoría de estas cosas. Solamente podemos hacer
recoger los datos sociodemográficos y recoger los datos farmacológicos iniciales, además de una revisión de la farmacoterapia al alta y un seguimiento en retrospectivo dentro de nuestras posibilidades. Entonces, bien, con esto, bueno, este es el instrumento de recogida de datos que utilizábamos, que es el REDCap. Lo programamos tanto para el grupo de intervención como el grupo control, dos REDCap distintos para poder simplificar un poco las cosas. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Vale, como os he contado, en el grupo de intervención podíamos recoger las variables sociodemográficas y farmacológicas al ingreso y en el grupo control también. Las variables de conciliación al ingreso lo podíamos recoger en el grupo de intervención, pero del grupo control no. Y las variables farmacológicas recogidas al alta solamente lo podíamos recoger en un grupo determinado, en un subgrupo determinado dentro de cada uno de estos grupos. Os voy a explicar. Es un lío, pero bueno. Dentro del grupo de intervención podemos recoger datos de aquellos pacientes que no han sido perdidos. Es decir, había pacientes que en el ingreso, por ejemplo, eran éxitos, fallecían, o que se iban a residencia, o que se iban a una unidad de media estancia. Entonces, ese tipo de pacientes no tenían una alta que nosotros considerábamos incluida dentro del estudio, porque ya no procedía su situación. Entonces, es un grupo más reducido de la N que teníamos. Y luego, del grupo control, únicamente podíamos recoger datos de aquellos pacientes que tenían una lista de medicación en el informe de alta con el que poder comparar la información que teníamos en la receta electrónica y, por tanto, así poder sacar la información que necesitábamos para compararlo con el grupo de intervención. Es un tocho, yo lo sé, pero es así. Entonces, bueno, al ingreso vimos que con los datos basales que tuvimos de comparativa eran prácticamente iguales. Porque tanto la edad como el sexo, como las enfermedades crónicas, el índice de Charles y los fármacos crónicos eran iguales. Si ya nos metíamos en datos clínicos, veíamos que la mayoría de los pacientes que eran intervención ingresaban. Y sin embargo, en el grupo control casi todos eran solamente de urgencias. Y el resto de datos de hospitalización pues, eran acordes con lo que hemos visto de urgencias e ingreso. Entonces podemos decir que son grupos comparables dentro de lo que tenemos. Entonces, con los datos que hemos podido recoger y con los datos que tenemos de ambos grupos, ¿qué obtenemos? Que esto es la comparativa del número de fármacos que hay tras el alta, ¿vale? Hemos comparado el número de fármacos que teníamos al ingreso y el número de fármacos que teníamos al alta y hacíamos una resta. Y veíamos que en el grupo intervención había más pacientes que tenían menor número de fármacos al alta en comparación con el grupo control. Había mayor porcentaje de pacientes que tenían menor número. Pero, sin embargo, que tuvieran el mismo número de fármacos había más en el grupo control y realmente tenían más o menos el mismo porcentaje en intervención y control que tuvieran mayor número de fármacos crónicos. Luego, de carga anticolinérgica, veíamos que en el grupo intervención es la misma en el 63,5% de los pacientes de intervención versus el 80,4% de los controles. Menor del 24,6% respecto a 6,5%. Es decir, ya es una diferencia bastante significativa. Y sigue siendo mayor el porcentaje del grupo control respecto al grupo intervención. Bueno, me he dicho que son significativos. Eso es importante resaltar. Luego, respecto a las recomendaciones clínicas que se hicieron en el grupo de intervención, se vieron que había 230 recomendaciones que en el grupo de intervención no lo podíamos pasar a nuestros compañeros facultativos, se pudieron resolver 122 por atención primaria y 30 de ellas por especialistas hospitalarios. Pero, bueno, y en el grupo de intervención teníamos un 1,3 recomendaciones por paciente respecto a 3,23 recomendaciones por paciente en el grupo control. Entonces, es un índice bastante mayor respecto al intervención.
En cuanto a discrepancias, vimos que en el grupo de intervención había 294 discrepancias, de las cuales 59 eran de fármacos de riesgo, que por tanto eran un 1,35 discrepancias de riesgo por paciente, respecto a un 1,66 discrepancias de riesgo por paciente en el grupo control. Hay bastante más discrepancias en el grupo control, como era de esperar, y eso. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos de todo esto? Que nuestra intervención, la valoración integral de la farmacoterapia, reduce significativamente el número de fármacos crónicos y la carga anticolinérgica, reduce el índice de recomendaciones de riesgo por paciente en el grupo de intervención, el índice de recomendaciones en el grupo de intervención, disminuye el coeficiente de discrepancias de riesgo por paciente en el grupo de intervención y aumenta la continuidad asistencial. Sin embargo, no se ha visto que reduzca significativamente, como no tenemos datos concluyentes, de la disminución de la utilización de recursos. Y ya está. Muchas gracias. Vale, ahora como vamos a empezar con el turno.